Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Rodríguez del quinto B y voy a presentar este tema que es acerca de la educación y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así un paradigma educativo innovador. Como primer punto, voy a responder esta pregunta que es ¿para qué sirve la implementación de las TIC? De acuerdo al documento proporcionado por mi profesor, entendí que sirve para reproducir o hacer más eficiente los modelos de enseñanza tradicional. Considero que de alguna manera pues favorece a que estos modelos de enseñanza sean un poco más flexibles, sean más atractivos, eh, más cerca o de acuerdo a la realidad en la que se encuentran los estudiantes. Entonces la implementación de las TIC pues sí de alguna manera favorece, ¿no? También encontré ciertas dimensiones como es el profesor en su papel innovador, la naturaleza y la innovación misma y el contexto en que tiene lugar la innovación. Cuando nosotros estamos hablando de innovación, estamos haciendo mención de que la innovación no quiere decir que es algo que se da de un día para otro o porque este, vamos a lanzar algún producto para mañana y ya es algo innovador como tal. No, la innovación, por lo que entendí, es aquello que se da de acuerdo a un tiempo y es aquello que atiende demandas, necesidades y va conforme a la realidad. En este caso, como estamos hablando de educación, va conforme a la realidad educativa. También encontré un punto importante que mencionar, que son las brechas digitales. Las brechas digitales, yo creo que es algo que se encuentra pues muy fácil porque hay situaciones en que los estudiantes, de acuerdo a su nivel socioeconómico, su lugar y cultura, cuando nosotros mencionamos el lugar y cultura, estamos hablando de contexto en el que el estudiante se encuentra. Entonces, las brechas digitales, pues, entran en esta parte económica, como también esta parte de habilidades, capacidades y uso que los estudiantes hacen de las TIC. Entonces, pues, de alguna manera las brechas digitales, pues, no favorece a que los estudiantes obtengan una enseñanza relacionada con las TIC, un aprendizaje pues adecuado y bueno para el proceso de formación académico de ellos. También vamos a hablar sobre qué necesitamos o qué se requiere de la tecnología para la educación o en este caso pues también para los estudiantes. Considero que se necesita más de tecnología en espacios de educación no formal, también de nuevos diseños educativos, se requiere de manejo y o habilidades, como bien mencioné, no todos pues cuentan con este manejo y o habilidades, como también capacidades para el uso de las TIC. Algunos pues ya sea por las condiciones en las que se encuentran o porque también pues puede que en la zona en la que pues vivan todavía no haya conexión a internet, entre otras cosas. Entonces el manejo y habilidades pues son varios factores que hacen que pues tenga o como no tenga. Las estrategias. Aquí es importante mencionar que cuando hablamos de estrategias es porque a veces se considera que los docentes piensan que con presentar o diapositivas con ayuda de PowerPoint, ya estamos dando como tal una enseñanza integral a los estudiantes, cuando no es así. La enseñanza se da por medio de estrategias que el docente utiliza, que claro, las diapositivas pues en sí es un recurso, es una herramienta, pero como tal no va a responder a las necesidades de los estudiantes, sino que lo que va a responder a las necesidades e intereses de los estudiantes es la enseñanza y los temas a impartir que haga el profesor y cómo lo haga el profesor, porque pues el profesor pues tiene que dar contenidos de acuerdo al currículo ya establecido. Entonces, cuando hablamos de estrategia es porque pues tiene que tener en cuenta muchas cosas, como desde las herramientas, como del tema que voy a impartir.
Recursos. Recursos, como ya mencioné, pueden ser de dispositivos digitales, como también de que los estudiantes cuenten con ellos, ¿no? Entonces, los recursos, pues, pueden haber o como tal no pueden haber en los estudiantes, en sus aulas o en la institución educativa en la que se encuentren. La apropiación. La apropiación, estamos hablando de que, pues como tal, los estudiantes sean reflexivos, sean críticos, de que realmente las tecnologías está aportando algo bueno para su formación académica y que pues no únicamente es hacer uso de ellas o nada más por requisitos, sino más bien es como para darle un plus a su formación académica y que pues tengan las habilidades y conocimientos de ellas porque en un futuro pues les va a servir. Ambientes favorables, creo que aquí en esta parte de ambientes favorables entra en lo que son, si el profesor utiliza medios visuales o de audio, o también si hace buen uso de ellas. Entonces, los ambientes favorables son desde recursos hasta en cómo él haga, cómo maneje ¿cómo le puedo decir? Cómo cómo él maneje este proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. También es importante mencionar que la implementación de las TIC en la educación da beneficio en el aprendizaje autónomo, también como se ha mencionado, la autorregulación, que los estudiantes se hagan responsables de su aprendizaje y también las experiencias estimulantes e interactivas. Este punto de experiencias considero que tiene algo que ver con la gamificación, porque la gamificación, cuando hablamos de gamificación, estamos hablando desde ilustraciones, sonidos, temas que pues van acorde a la enseñanza que el docente quiera dar. Entonces permite a que los estudiantes vean pues algo nuevo y no algo tan rutinario. Entonces, pues sí, es bueno tenerlo en cuenta. También la mayor comunicación. Algo que beneficia a las TIC es la mayor comunicación porque pues desde un dispositivo digital, desde un celular, un mensajito, una llamadita o lo que sea, hace que el profesor tenga mejor comunicación con su estudiante o viceversa, el estudiante con el profesor. También permite un aprendizaje más significativo y pues por lo tanto el estudiante pues va a tener contenidos más específicos. También algo importante mencionar que hay que hacer previo a la práctica. Hay que desarrollar esta parte de la alfabetización digital, hay que tener en cuenta en los medios mencionaba la lectura, la reflexión, o sea, de que pues mencionarles a los estudiantes que el uso de las TIC no solo es usarlas como tal, sino que también debemos de tener en cuenta cómo nos beneficia, qué nos proporciona, muchas cosas, ¿no? También que previo a la práctica debe de haber pues esta parte de interacción, actividades que retroalimenten también a los estudiantes, a los docentes, porque la retroalimentación sirve para los dos, ahora sí que le podemos decir protagonistas, yo sí lo tomo, el profesor y el estudiante son protagonistas o toman papeles importantes, ¿no? En la institución educativa. Entonces les sirve como para ambos evaluarse. Es importante el asesoramiento, ver si los estudiantes cuentan con las habilidades, como también si el profesor cuenta con estas, porque no debemos de dejar a un lado o no solo decir que los estudiantes no cuentan con ellos, sino también existen profesores que pues no llevan los cursos necesarios o otros factores pueden existir como la edad o entre muchas cosas de que pues no se esté capacitando constantemente. Y también prevé la práctica hay que atender diferencias y distintas necesidades. Cuando hablamos de diferencias es porque puede que en un alumno exista ciertas dificultades para que haga manejo de las TIC como
otros pues no los puede tener. Entonces hay que tener en cuenta estas diferencias, que no todos viven en las mismas condiciones y pues no todos tienen las mismas necesidades. Pueden que unos tengan un mejor manejo en cuanto a PowerPoint, como el otro puede tener un mejor manejo en cuanto a esto de editar videos. En fin, hay muchas diferencias que se pueden encontrar, entonces hay que atenderlas. Y como ya había mencionado, la innovación pues implica nuevas necesidades, responde demandas, tiempo y estudiar la realidad educativa. Como conclusión, puedo dar que la implementación de las TIC pues no del todo es malo, por el contrario es bueno y permite que el estudiante desarrolle mejor sus habilidades y capacidades en el aula. Pero siempre y cuando esto se va a dar cuando hago un buen uso de ellas y que pues el profesor sea el mediador o guiador o el que guía al estudiante. Esto es lo que puedo mencionar y gracias.